Bueno, buenas tardes. Primero que todo, pues también dar muchas gracias de estar aquí. Pues para mí es un honor que me inviten a estar en esta exposición y que quieran pues como saber mi punto de vista pues como acerca de el enfoque de los pacientes alérgicos. Y bueno, voy a tratar de dar lo mejor de mi porque la exposición, al menos para mí, de lo que acaba de exponer el doctor Carlos Olmos, es algo de lo que yo estoy muy afín y trato pues como en la consulta. Dentro de los 20 minutos que tengo, pues como hacer algo de eso, porque creo que es hacia allá donde va la salud. O sea, no sé cómo lo estarán percibiendo ustedes, pero en este momento para mí la medicina está en un cambio, en un quiebre muy importante, donde el sistema se está dando cuenta por sí mismo que ya no es sostenible y tenemos que empezar a cambiar y entender que la responsabilidad que cada uno de los actores tiene dentro de este sistema, y desde el médico hasta el paciente, como la PPS, pues debemos cambiar. Y creo que reenfocar cómo estamos viendo todo esto de la medicina y los estilos de vida, que bueno, el nombre que aquí nos trae pues como el doctor es para mí fundamental, es clave. Entonces, si el paciente no empieza a comprender que la enfermedad es el producto de todas las acciones que él trae, obviamente en la mayoría de los casos inconscientemente, y de muchos años repitiendo una cosa que para cambiar necesitamos algo de conciencia y empezar a entender esto, va a llegar un momento en que ya no va a ser sostenible, sobre todo porque las alergias, como las enfermedades reumatológicas, son procesos crónicos y, como explicaba el doctor, con algunos tratamientos como los biológicos, hacemos tratamientos sintomáticos, igual que con los medicamentos. Digamos, desde mi punto de vista, decir que curamos en medicina no es algo posible, ni siquiera, no sé si aquí haya cirujanos, ni siquiera los cirujanos, ellos quitan el órgano que se da en punto. Pero para mí sanar implica que esa función vuelva a estar pues como en ese estado. Y eso es algo que desde la medicina no hacemos, pues de la medicina occidental convencional, ¿cierto? Entonces, creo que es importante que empecemos como a replantearnos muchas cosas, pero bueno, me voy a enfocar aquí en la parte molecular, por decirlo de alguna forma, porque para mí también es importante entender desde dónde vienen las cosas para saber por qué las hacemos. Entonces, antes de empezar, pues entender, dar pues como unas definiciones sobre todo el sistema inmunológico, y esto pues va muy de la mano con lo que explica el doctor. El sistema inmunológico es un sistema transversal. ¿Eso qué quiere? O sea, bueno, ¿por qué voy a hablar del sistema inmunológico? Porque es el sistema que está involucrado pues en las alergias, principalmente hay una alteración, ¿cierto? Este es un sistema transversal. ¿Esto qué quiere decir? Que está involucrado en todas las funciones de todos los órganos y de todos los sistemas, ¿sí? Que afecta cualquier parte del cuerpo. Entonces, por eso cuando el doctor hablaba del ejercicio de la alimentación, es que tiene un impacto muy grande en todo nuestro cuerpo, porque está en todo, ¿sí? Históricamente hemos dicho que el sistema inmunológico es un sistema de defensa, lo cual es totalmente cierto. Si no fuera por este sistema, pues nosotros no sobreviviríamos. Más allá, pues esto lo puede explicar mejor el doctor, que es inmunólogo. Pero yo le pongo como una etiqueta adicional, y es que es un sistema efector, ¿sí? Cuando yo estaba estudiando la especialidad, tenía un profesor de inmunología que quiero mucho, el doctor Montoya, y él nos decía, es que si usted va a comer, cuando el sistema gastrointestinal está digiriendo los alimentos, necesita el sistema inmunológico, porque es el que produce la vasodilatación. Si usted está pensando, ahí hay vasodilatación, y ahí está el sistema inmunológico. En cada una de las funciones, cada cosa que uno haga, respirar, no sé, cualquier cosa que ustedes puedan pensar, está ahí el sistema inmunológico actuando. Entonces, para mí, bueno, el sistema endocrino es el órgano o el sistema que uno puede decir que es el de comunicación, pero digamos que para mí el sistema inmunológico permite que esa comunicación sea efectiva por la vasodilatación, ¿sí? O sea, él permite integrar todo para que todas las funciones del cuerpo vayan como en una orquesta, ¿sí? Y por eso es tan importante, y por eso cuando tenemos una alteración en este sistema del tipo que sea autoinmune, alérgica, tenemos efectos en muchas partes del cuerpo por lo mismo. Y bueno, también pues como recordar que gracias a la evolución, bueno, esas son pues como las teorías que se ponen
el sistema inmunológico en algunas zonas del cuerpo no tiene esos efectos tan graves de la inflamación, lo que hace que llamamos a algunos órganos como santuarios inmunológicos, como el cerebro, los ojos, los testículos, la placenta, y esto es importante porque la respuesta inflamatoria, el exceso de la respuesta inflamatoria es lo que nos va a llevar a las manifestaciones que conocemos como enfermedades, como así. Entonces, también es importante empezarnos a preguntar por qué en estos órganos no y en otros sí, que es algo pues, fundamental para el manejo de los pacientes. Bueno, entonces, y aquí, entonces, hablando pues como de otros términos importantes, pues traía pues lo de la inflamación, teniendo en cuenta pues que la inflamación es una respuesta que está, bueno, la inflamación puede tener pues varios tipos, pero una de ellas pues es la respuesta que está bien orquestada, ¿sí? Como hablaba ahorita, pues su objetivo es restaurar el equilibrio, mantener pues, el balance del cuerpo y permitir la comunicación de todo el cuerpo, ¿sí? Y vuelvo a ponerlo de la vasodilatación porque para mí es fundamental, sí, la vasodilatación es la respuesta final que tiene el sistema inmunológico después de montar toda una cascada, ¿cierto? De que el linfocito T vaya y active el linfocito B y haga un montón de cosas para generar una respuesta. Independiente de la célula efectora final, la vasodilatación es el objetivo final, ¿sí? Y tenerlo siempre pues como presente. Bueno, y aquí entonces pues ya entrando en el tema como tal, teniendo en cuenta todo lo que explicó el doctor ahorita, recordar que la alergia es un estado preinflamatorio crónico, o sea, porque el sistema inmunológico, por ejemplo, con la obesidad, tiene claro que es un estado preinflamatorio crónico, con las enfermedades autoinmunes, pero como que con la alergia no se habla tanto, tal vez porque el impacto no será tan grande en comparación a una enfermedad dermatológica en su estado más crónico, ¿cierto? Pero esto también es un estado preinflamatorio crónico, y esto es lo que hace tan importante las medidas que el doctor Carlos Olmos habló hace un momento, ¿sí? La alergia es una respuesta inmune normal, es exagerada, ¿sí? O sea, cuando hablo de un estado preinflamatorio crónico, es que el estado inmune se puso en alerta todo el tiempo, de una forma excesiva y no para, ¿cierto? Constantemente, y tiene como blanco sustancias que no son patógenas, ¿cierto? Al igual que en la enfermedad dermatológica, pues tenemos que los blancos son las proteínas del propio cuerpo, aquí son proteínas foráneas, pero que al parecer no tuviera ninguna implicación en producir daño a nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces la pregunta nuevamente es ¿por qué se produce la alergia, ¿cierto? La alergia es una enfermedad nueva si la comparamos con otras más antiguas, ¿cierto? No se tiene claro pues, como su causa, pero dentro de mi teoría también es como por el cambio de los estilos de vida que hemos tenido como humanidad, ¿sí? Hace algún tiempo revisé algunos artículos del efecto que tienen los alimentos en el cuerpo, y eso hizo, cuando empecé a ver todo lo que había, que yo empecé a cambiar mi dieta, pues siempre he tendido a comer más pescado, ¿cierto? Menos carne, desde chiquita no me gusta mucho, pero cuando leí eso yo dije, Dios santo, es que o la cambio, o sea, para mí es como, los alimentos son como órdenes que uno le da al sistema inmune para que funcione mejor o peor, y si hay alimentos que son superalimentos, que hace que nuestro sistema inmune se potencie mucho más. Y toda la comida que tenemos en ese momento, que es ultraprocesada, de verdad es como si le diéramos veneno al cuerpo. Y hay que entender algo, o sea, nuestro cuerpo siempre se está renovando para estar como, ¿cierto? Mejorando, pues como un computador con sus actualizaciones. Si le estamos dando proteínas de mala calidad, pues cómo se va a actualizar ese sistema, ¿cierto? Esos órganos. Entonces, esto es supremamente importante si queremos mejorar las condiciones, en este caso las alergias, y que el paciente pues esté mucho mejor. Entonces, aquí trayendo un poquito de teoría, entonces para reforzar que también la alergia es una respuesta adquirida. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que el sistema inmune montó todo un paso a paso para lograr decir que esa leche le cae mal, o bueno, le cae menor, es un alergeno, y desarrollar abones, vómito, diarrea, ¿cierto? Y
generalmente, o sea, no es... ¿Y por qué digo esto? Porque el sistema inmune tuvo que haber, o qué es lo que tuvo que haber pasado en ese cuerpo para que detectara un alimento con el que lleva en contacto mucho tiempo en la evolución de la humanidad, para que lo detecte como algo malo, ¿sí? Entonces, básicamente, el sistema inmune no es, esta respuesta alérgica no se está dando, ¿cómo sería la palabra? Espontáneamente, o sea, no es algo que fue accidentalmente, esta es la palabra, es algo que orquestó y montó muy bien, ¿sí? Entonces, en este sentido, vuelvo a los alimentos porque cuando leía todos los estudios, miraba cómo es la interacción que tiene el sistema inmune con la microbiota, y la microbiota al final generando como todos estos cambios, ¿sí? Básicamente, el sistema inmune está respondiendo a un montón de sustancias que desde nosotros como humanidad no tenemos claro el impacto que tienen en nuestro organismo, sobre todo el montón de químicos con los que estamos entrando en contacto, y que desde mi punto de vista están pues enloqueciendo el sistema, llevando a generar un montón de señales que no son necesarias, pero que sí nos traen mucho malestar. Básicamente, pues la respuesta del sistema inmune a la alergia es como una receta de cocina, está bien montada. Bueno, entonces, para poder definir bien el enfoque de los pacientes alérgicos, también hay que tener en cuenta que la alergia tiene son dos tipos de reacción de hipersensibilidad, básicamente, teniendo en cuenta que pues, existen 4, y por ejemplo, el lupus es la reacción de hipersensibilidad tipo 3, ¿cierto? Entonces, la tipo 1, que es la inmunoglobulina E y el mastocito que está pues como involucrado, y la tipo 4, que es la respuesta tardía, que la más común y que conocemos es la dermatitis de contacto, ¿cierto? Y dependiendo de este tipo de respuesta que tengamos, es que nosotros tenemos las herramientas diagnósticas para el paciente, porque en una paciente con una reacción de hipersensibilidad tardía, las pruebas normales de alergología con ese triplex no van a funcionar, ¿cierto? Y nos van a dar negativo, pero si no lo tenemos claro, podemos dar pues como un falso diagnóstico de que el paciente no sea alérgico, o que esa sustancia no le esté pues como causando los síntomas, ¿cierto? Entonces, eso es sumamente importante para tenerlo en cuenta a la hora de definir cómo vamos a manejar ese paciente. Y aquí, pues como para tener en cuenta, ampliar un poquito más que la reacción de hipersensibilidad tipo 4 se divide a su vez en 4, y tenemos pues que es la dermatitis de contacto, de la que más comúnmente conocemos, pero hay otras 3 que generalmente lo que están involucrados son reacciones a medicamentos, en las que más conocemos, también algunos virus pueden causarla, y el diagnóstico aquí pues básicamente es un poco diferente, a veces simplemente con la historia clínica, porque las herramientas que tenemos en estos momentos en algunos casos pudieran poner en riesgo o reactivar la reacción en el paciente, entonces por el riesgo pues no se realizan, ¿cierto? Pero también para tenerlo pues como aquí en cuenta, y por eso la historia clínica es fundamental para pues hacer un adecuado enfoque de estos pacientes. Bueno, entonces, volviendo pues con el tema, a qué es lo que hacemos alergia, qué es lo que responde el sistema inmune, son proteínas generalmente. Hay algunos estudios en los que muestran que algunos carbohidratos pudieran causar alguna reacción, pero pues son escasos. Generalmente reaccionamos a las proteínas de las sustancias con las que entramos en contacto, y sustancias pues que están en el aire, ¿cierto? Como lo que puede soltar una mascota, también los alimentos, ¿cierto? Las proteínas de los alimentos. Entonces, eso también es importante pues como tenerlo en cuenta, porque no es lo mismo tener una intolerancia a la leche que una alergia a la leche, aunque el tratamiento puede ser el mismo, es evitar la leche, pero las implicaciones que tiene para el paciente la diferencia entre una alergia y una intolerancia pues van a ser muy importantes, ¿cierto? Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta, porque en algunos casos las personas pueden pensar que con suspender la leche desde lactosa es suficiente, no es suficiente la alergia, porque eso igual tiene la proteína. Entonces, esa es la importancia de hacer pues como esta diferencia. Los medicamentos, las reacciones ya no son propiamente las proteínas. O sea, hay otras teorías pues, que nos hablan de las reacciones o cómo el sistema inmune pudiera estar reaccionando a esto.
Y bueno, tener siempre presente que pues, son elementos que no son nocivos para nuestro cuerpo, y pues en ese sentido se implicaría un gasto de energía en nuestro cuerpo que no es necesario, que es importante pues como tener presente, y que debemos pues cuestionarnos de nuevo por qué la alergia, si hace 50 o por ahí unos 100 años podríamos decir ya no existía, qué pasó en la evolución, en la historia de nosotros como humanidad para que ellas aparecieran. Aquí pues como reforzar la idea que son a medio externo lo que estamos reaccionando, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces es importante pues, para hacer una adecuada diferenciación, porque en la consulta obviamente llegan muchas personas, bueno, teniendo en cuenta que la alergología es una, digamos, especialidad nueva, si la comparamos con medicina interna de Colombia, hay muchos mitos con los que llegan los pacientes a la consulta que nosotros como alergólogos nos toca como empezar a esclarecer, y si esto se conoce un poco más, pues los pacientes pudieran llegar un poco más direccionados a nuestra consulta y evitar muchas consultas que no son necesarias. Entonces, para que haya una alergia hay una cosa muy importante, y es que tiene que haber una relación temporal y causal. ¿Qué es esto? O sea, que en el momento en que la persona entra en contacto con la sustancia, hay una relación con los síntomas, y que si esa sustancia desaparece del ambiente de la persona mejora. Entonces, para esto en la historia clínica es muy importante hacer algunas preguntas. Primero, ¿hace cuánto tiempo inició, cierto? Con cualquier anamnesis de cualquier síntoma. ¿Y cuánto tiempo posterior al contacto inicial empezaron los síntomas? Porque hay algunas alergias, las reacciones de hipersensibilidad táctil a algunos medicamentos, que generalmente sí puede pasar 15 días hasta un mes posterior, pero generalmente las más comunes, que son las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, que es la inmunoglobulina E, son horas, minutos, horas, diría que máximo 24 horas, aquí el doctor me puede corregir si cualquier cosa, pero más de ese tiempo no, ¿cierto? Y aparte de eso, entonces, tener también presente que cuánto tiempo llevaba el paciente con el contacto cuando empezaron los síntomas, porque también hay como una teoría o como un mito de que si yo llevo mucho tiempo con algo, es muy difícil que eso me dé alergia. No, eso también puede pasar. Y cuánto duró, pues, como el síntoma después de que se retiró el medicamento o la sustancia, y si al suspender el contacto mejoramos o no, porque hay personas que siempre llegan a la consulta diciendo que al retirar el medicamento por ahí a los 2 meses y todavía sigue con los síntomas, pues en ese caso no hay una alergia. Y ahí estamos con el caso de la urticaria crónica, que es una entidad que puede simular una alergia en muchos casos, y por eso la historia clínica es muy importante para hacer un adecuado enfoque. Y bueno, aquí pues como para reforzar esta idea, no siempre que entremos en contacto con una sustancia y tengamos síntomas es igual a alergia. El ejemplo más claro son los alimentos, y sobre todo pues la leche. Eso puede ser intolerancia, puede ser intoxicación, puede ser la alergia, ¿cierto? Puede ser irritación, dependiendo pues en la piel. Entonces, de nuevo, la historia clínica es fundamental para poder hacer esta diferenciación, y es necesario hacerlo porque en un paciente con una intolerancia, si consume el alimento, pues lo que le puede pasar es dolor abdominal, distensión, vómito, diarrea de pronto, pero no más. En cambio, en una alergia sí se puede poner en riesgo la vida, y por eso es muy importante tenerlo claro. Y bueno, pues entonces para entrar en materia, aquí puse pues como los 5 principales sistemas que se pueden afectar en la alergia, teniendo como en cuenta que los sistemas que se afectan en la alergia son los sistemas que están en contacto con el medio externo, por lo que ya hemos hablado hasta el momento. Entonces, los ojos, ¿cierto? Las conjuntivas, el sistema respiratorio, entonces, superior con la nariz, por bronquial, con los pulmones, la piel, el sistema gastrointestinal y cualquier mucosa pues como del cuerpo. Sí, básicamente pues es como los sistemas que pueden estar afectados, teniendo en cuenta que es un agente externo lo que nos está afectando del ambiente, ¿sí? Y bueno, ya pues como es importante también, no puedo decir que hay unos síntomas que sean exclusivos de la alergia, no, ¿cierto? Esto, la anamnesis, hacer una buena historia clínica, la intuición que tú tengas como médico es lo que va a definir, entre muchas cosas más, el diagnóstico que tú hagas,
pero si hay unos síntomas que son más comunes en la alergia y otros que es muy raro que eso sea una alergia, y esto también nos puede ayudar a definir, bueno, puede o no ser alérgica. Entonces, aquí son estos, pongo los síntomas más comunes en relación a los ojos, ¿cierto? Entonces, la inyección conjuntiva, que es el que los ojos se nos pongan rojos, que nos lloren los ojos, que rasquen, que la luz nos moleste, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, tengo que solamente me molesta la luz y no tengo el resto de síntomas, ¿cierto? Es muy raro que la luz sola me esté causando, pues, como una alergia. Entonces, para, pues, como tenerlo siempre presente, ya en algunos casos, cuando la alergia es un poco más grave, la hiperplasia folicular, la quemosis, las papilas, el pseudobiodonto, es unos punticos que se hacen alrededor del limbo del ojo y los nódulos de tetráncras, generalmente cuando estamos ante keratoconjuntivitis. Esos son los síntomas cardinales de la rinitis, ¿cierto? Cuando en consulta me llega un paciente con una obstrucción nasal, si los otros tres, es probable que esa rinitis sea más mecánica que propiamente alérgica. Es muy, muy raro que un paciente no le pique ni eso no tenga mocos, sino hay una alergia pues detrás. No es imposible, pero es raro. Aquí pues tener en cuenta, es difícil pues con la faringe y la laringe, porque muchas veces el paciente requiere como una sensación de un cuerpo extraño o algo acá en el momento pues como de la reacción, y obviamente se le hacen esos estudios y pues hacer ese diagnóstico al edema laringeo es difícil. Es simplemente escuchar bien al paciente, porque no hay otra forma menos de que sea tan de buenas que en el momento de que toda la reacción le hicieran una laringoscopia o algo parecido. Los síntomas bronquiales, pues estos son los 4 cardinales, ¿cierto? No son los únicos, ¿cierto? Pero, de nuevo, si tengo una opresión torácica sola sin nosotros, es más bien difícil que esto nos esté en relación pues como con una alergia. Con los síntomas gastrointestinales, bueno, esto se hace un poco más complicado. Sin embargo, bueno, aquí es importante con las pruebas de alergología más la historia clínica, porque una simple intolerancia nos puede causar vómito o nos puede causar distensión abdominal. Pero, por ejemplo, si tengo distensión abdominal sola sin los otros síntomas, eso es raro que sea solo una alergia, ¿cierto? Y aquí, porque los pacientes siempre que les cae mal un alimento, entonces ya no sé si es la moda o qué, pues piensan que es alergia y no es tan así, ¿cierto? Y aquí, pues, como hay algunas reacciones alérgicas alimentarias como la esofagitis, que es algo más raro, que puede traer disfagia, dificultad para, pues, como pasar el alimento, que es el empastamiento, ¿sí? Pero, de nuevo, básicamente, todo esto siempre en relación con los alimentos, porque otra cosa que pasa en el consulta es que me dice, es que me caen mal los alimentos, pero no hay una relación con un alimento claro, entonces no hay una relación causal, ¿cierto? Y dicen, no, con todos los alimentos, entonces eso más es una intolerancia, un síndrome del colon irritable, alguna otra cosa, pero alergia no es. Y es muy raro que un paciente tenga alergia a múltiples alimentos, pues puede pasar, pero la incidencia y prevalencia de eso es muy bajita. En cuanto a la piel, aquí también se hace complicado, porque también cualquier reacción que tenemos en la piel ya lo catalogamos con alergia, y sobre todo cuando hay liguilla. Es como que pensamos que si pica es igual a alergia, y hay que tener en cuenta otros síntomas que también nos pueden ayudar a enfocar bien al paciente. Estos son otros síntomas que generalmente los encuentro mucho en la consulta, que solos no me van a definir un paciente con alergia, ¿cierto? Pasa mucho que entonces dicen me arde y me puse una crema, entonces una alergia. No, eso es muy raro. Si no tiene otros síntomas en piel, es muy raro. Entonces, esto los ponía aquí precisamente para eso, porque no hay otras cosas que los pacientes siempre requieren en consulta, y si es con este acompañado de otros síntomas, de verdad que la posibilidad de alergia es muy bajita. Obviamente hay que hacer una adecuada historia clínica y no se puede desnegar así nomás. Aquí para decir, esto es un tema que es mucho aparte, pero tener en cuenta que las reacciones a medicamentos, hay 6 tipos de reacciones, y la alérgica solamente es la tipo B. Sí, generalmente la mayoría cuando llegan a la consulta tienen reacción tipo A, sí, que es la más común. Y también, de nuevo, el enfoque
que hagamos en la historia clínica, conocer todos los tipos de reacciones adversas al medicamento nos puede ayudar a enfocar al paciente para que nos llegue a la consulta pues los que en verdad sí tienen una reacción alérgica. Bueno, las pruebas, esta es la prueba pues como más comúnmente conocida, es muy segura, sí. Generalmente aquí el mensaje básicamente es que el valor predictivo positivo de esto es del 60 al 70%. Esto por sí solo no hace diagnóstico alergia, porque es otra cosa que llega mucho en la consulta. Pacientes, sobre todo con alimentos, con prueba positiva y no tienen síntomas y le quitan el alimento. Eso no está bien indicado. El valor predictivo negativo sí es muy alto. O sea, si la prueba sale negativa para decir que tiene una alergia, pues eso es muy raro. Pero con solo tener una prueba positiva no es suficiente para decir que yo tengo una alergia. Las pruebas de patch generalmente entonces para las reacciones tardías se pueden también en algunos casos con dermatitis atópica y para algunos diagnósticos pues, diferenciales es muy seguro, algunos efectos adversos, pero esto pues casi que yo nunca lo he visto hasta ahora. Y bueno, las intradérmicas que generalmente se utilizan para los medicamentos, para los inmunóteros, ¿cierto? Cuando tenemos la historia clínica es muy clara, pero sigue saliendo negativa la prueba, entonces en ese 10% o 5% que expira, y aquí las reacciones y el riesgo sí es más alto, entonces pues hay que ser cuidadosos con eso. Y la prueba pues, de oro, que es la provocación oral, que en este caso, con esto uno se le duda de sí o no, el paciente tiene alergia o no, pero también pues tiene unos riesgos muy altos y pues no se va haciendo pues como con cualquiera. Generalmente cuando tenemos una adecuada historia clínica podemos determinar, muchas veces no es necesario, pero estas son pues como las indicaciones principales en las que la mayoría de las veces mandamos estas pruebas. Y bueno, ya para terminar, pues el tratamiento no es un tema que estaba pues como en esta charla, pero tener en cuenta pues que depende pues como el tipo de reacción, el sistema involucrado, las enfermedades que tenga, ¿cierto? El impacto de la calidad de vida, la actividad laboral del individuo, ¿cierto? Y tener pues como, estas son como podríamos decir, como los objetivos que tenemos dentro pues como de el tratamiento médico convencional de las alergias, pero de nuevo, lo que acaba de explicar el doctor Olmos, creo que ese es el camino hacia el que se debe estar dirigiendo la medicina en este momento, y si no tenemos un impacto en esas otras partes de nosotros como ser, porque somos un todo, esto pues generalmente funciona a medias o no funciona, ¿cierto? Bueno, eso era todo lo que tenía para aclarar eso. Doctora Karen, muchas gracias por su charla. Iniciamos la sesión de preguntas. ¿Quién desea participar? Bueno, doctora Karen, muchísimas gracias por su intervención. Mi pregunta iría orientada a que, pues, digamos, ya llevamos acá, yo llevo 2 años y medio casi con la unidad de alergología, y una de las cosas que hemos experimentado últimamente es el aumento en la demanda del servicio, ¿sí? Muy asociado a que existe un desconocimiento y pensamos que todo es alergia, ¿sí? Entonces mi pregunta iría orientada a cómo o qué estrategias se pueden implementar desde los primeros niveles de atención, aún para algunas especialidades que igualmente desconocen mucho este proceso de alergias. Creo que, bueno, la respuesta o lo principal es la educación, ¿sí? Porque el paciente ya llega pues como en la revisión, ¿cierto? Hacer, no sé si campañas y educando no solamente a los médicos generales, sino también a los especialistas, porque lo digo por mí, yo estoy enfocada en las alergias y si me preguntan algo de cardiología, pues yo no sé nada, ¿sí? Entonces es como muy importante, creería que la educación es como la principal herramienta para que pudiéramos como empezar a trabajar eso, pero sí sé que es algo que no, sé que es una estrategia que no se ve impactada en un mes ni en un año, ¿sí? Es algo de lo que uno tiene que trabajar para a largo plazo. ¿Alguna otra intervención?
No, yo lo que quería decir con respecto a la doctora Karen es que si nosotros como, digamos, yo hablo como pediatra, que nosotros en las especialidades básicas, de pronto como que si hacemos un abuso de las atenciones a la alergología, y es precisamente por el desconocimiento. Entonces, yo pensaba durante la presentación, cuando hablaba de la alergia a la proteína de leche de vaca, que en muchas situaciones yo vi como de otros colegas que de pronto, o sea, más allá del título, la proteína de leche de vaca, no pensaban como en qué es la proteína, y como, digamos, vamos a darle un abordaje con una fórmula sin lactosa, cuando la fisiopatología es totalmente diferente. Entonces, digamos que la piedra angular de todo esto es educación a nosotros las especialidades básicas. ¿Alguna otra participación? Bueno, a todos muchas gracias, doctora Karen, y gracias por participar en nuestro negocio institucional.